son variadas en sus tratamientos, pueden tener cabida cualquier tema en esta revista. Sin embargo, en Forinfa solo se tratan temas relacionados con los estudios de usuarios de información, porque está asociada a una institución que creó Elías Sanz, que es este autor del que les hablaba, que es profesor de la Universidad de Carlos III, y lo llaman Laboratorio Métrico de Información, esa institución, y bueno, crearon esta revista para informar de todo lo que se pudiera publicar o bueno, interesar, ¿no?, en nuestro país sobre, como les digo, usuarios de la información. Lo triste es que desde el año 2006 ya no ha vuelto a publicar nada y la verdad es que era interesante todo lo que en ella aparecía, ¿no? Bueno, brevemente los datos. Hemos analizado, bueno, por no aburrirles, pero sí cerca de más de 2000 trabajos, ¿no? Les recuerdo que hemos tomado desde 1994 hasta 2009 y hemos analizado todas las ponencias de todas las ediciones de estas jornadas que les mostraba y todos los números, volúmenes de estas revistas desde esa fecha, ¿no? De forma que han sido bastantes trabajos los que se han podido analizar y de todos ellos solo hemos podido encontrar 7 ponencias que de alguna manera hablasen de los estudios de usuarios desde el ámbito teórico. Como ven, solo aparecen 4 jornadas porque en 2 de ellas ni siquiera aparece, no hay ni un solo trabajo. Sí estudios de usuarios, pero no acercamientos teóricos al tema, ¿no? Solo en 4 de ellas aparece alguno, ¿no? Sin embargo, en las revistas, bueno, luego lo veremos, nos quedamos con las jornadas. No en todos los años se han publicado ponencias o se han presentado ponencias relacionadas con el tema. Como ven, solo en 4 años, en el 97, en el 98, en el 2002 y en el 2004. Parece que ya desde esa fecha no ha interesado este tema en los distintos encuentros de profesionales en nuestro país. Nadie ha hablado del tema. Y vemos que en el año 98, es decir, ya hace tiempo, se dieron en ese año, y ahora veremos que en el mismo encuentro, 3 ponencias que de alguna forma se acercaban en ese tratamiento teórico al estudio del fenómeno de las necesidades de información. Luego vemos que el acercamiento que se ha tenido al tema, tan solo una de esas ponencias ha tenido un tratamiento, por decirlo así, generalista, que intenta abarcar todos los asuntos relacionados con las necesidades de los usuarios, y todas las demás han tenido un acercamiento parcial o que proponen una metodología. Ahora les comento brevemente a qué me refiero con esto. En su inmensa mayoría son de autoría española, son, claro, profesionales españoles los que se acercan a esos encuentros para contar sus experiencias, en su inmensa mayoría, aunque también hay algún docente, pero como ven son mayoría los bibliotecarios, sobre todo bibliotecarios, algún documentalista que hace estas ponencias, y también predomina el trabajo en equipo. O sea, son varios profesionales los que presentan esa ponencia. Y de las 7 ponencias, que ya son pocas, ¿no?, las que encontramos, tan solo una cita a Elías Sanz en el texto. Este autor que les digo que se supone que debe ser el referente en nuestro país sobre estas materias, ¿no? Bueno, no sé si es una letra muy pequeñita, pero de cualquier forma, no sé si el texto aparecerá alguna vez para que puedan leerlo. Era solo por comentarles brevemente de qué hablan estas ponencias, sin extenderme, porque ya les digo que en el texto pues, he hecho un análisis algo más exhaustivo, ¿no? De cualquier forma, les quería decir que este es un trabajo más descriptivo que analítico, en el sentido de que se ha hecho un trabajo cuantitativo, es decir, más citas, más datos. Quiero desarrollarlo con toda la información que he obtenido, con un estudio más exhaustivo que sea ya cualitativo en cuanto a analizar, por ejemplo, y ayer lo veíamos estos días lo hemos estado viendo en las sesiones cerradas, pues ver qué concepto tienen estos autores de
usuario, de estudio de usuario, qué terminología utilizan, es decir, entrar más en detalle sobre este tema, ¿no? Pero hoy, esta vez era solo simplemente ese acercamiento que he hecho. Por ejemplo, en estas jornadas, que son donde más se han dado ponencias de estas características, tenemos el caso de dos de ellas. Bueno, la primera de ellas son los estudios de usuarios en los programas de gestión de calidad, propuesta de un marco teórico integrador para el estudio del usuario de información. Este es Mónica Izquierdo, la autora, lo veíamos en nuestras sesiones cerradas, junto con otros dos autores, que son los mismos autores que publican y presentan la siguiente ponencia, que lleva por título El cuestionario estructurado como herramienta básica para la evaluación de las instituciones documentales. Son los dos obras de los mismos autores. En los dos casos les preocupa la evaluación de los centros, los estudios de usuarios utilizados como herramienta para evaluar la calidad de los centros, no tanto para conocer las necesidades de información de los usuarios, sino para saber cuál es el grado de satisfacción de esos usuarios con respecto a esas bibliotecas o a esos archivos o a esos centros de documentación. Y en el primer caso sí es cierto que los autores abordan el tema de una forma más general en cuanto a que inciden en la importancia que tienen los usuarios para todos nosotros, cómo hay que estudiarles, qué metodologías hay que abordar. Ellos proponen una metodología particular en el primer caso. Y en el segundo lo que hacen es decirnos cómo hay que hacer bien un cuestionario, ¿no? Porque han observado que muchos de los estudios de usuarios se hacen utilizando esa herramienta y que la utilizan mal. Y entonces ellos, lo que hacen estos autores es decirnos cómo hay que hacer bien un cuestionario en las distintas etapas y fases que desarrollen, ¿no? Curiosamente, estas dos ponencias, estos autores luego las unen, las funden y las presentan en forma de artículo, que luego lo veremos en una revista con la misma información. Bueno, en el tercer caso ya veis que lleva por título la representación del usuario en la recuperación de la información. Quizá me digan mis colegas, los miembros del seminario, bueno, ¿qué tiene que ver los estudios de usuarios con la recuperación de información? A mí sí me ha parecido interesante porque el usuario es esencial, claro está, en todos los productos que se elaboran para recuperar información. Y hay algunos autores que se preocupan del usuario desde ese punto, es decir, tenemos que conocer cuáles son las necesidades de nuestros usuarios para elaborar tesauros, para elaborar encabezamientos de materia, es decir, productos que permitan al usuario recuperar la información. Y en esta ponencia la autora pues, se detiene desde un plano teórico a hablar de el interés del estudio de los usuarios con vistas a, como les digo, crear productos que favorezcan, faciliten la recuperación de información para el usuario. Bueno, bien, porque si me detengo en todo no tenemos tiempo. Luego, si quieren, les puedo pasar mi trabajo y así lo ven con más detalle. Bueno, aquí verán que está en catalán, pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien, aunque les he puesto la traducción al español. Son las jornadas catalanas de información y documentación y les ofrezco dos ponencias, una del año 97 y otra del año 2004. La primera habla de la auditoría de información o de la información como una herramienta para mejorar el input de la información de los usuarios en un entorno corporativo. Y la segunda, con esa diferencia de años, del 97 al 2004, se llama La auditoría del conocimiento como paso previo para definir un proyecto de gestión del conocimiento, metodología. En los dos casos, los autores lo que analizan es cómo llevar a cabo lo que, como ven, tanto en el 97 como en el 2004 se sigue utilizando el término, llevar a cabo una auditoría. Esto es, evaluar el centro, valorar la calidad de los recursos, del personal, ¿no? Y en este caso, con esa diferencia de años, pues los autores de una ponencia y otra inciden en la importancia de estudiar a los usuarios para poder conocer y evaluar el desarrollo de un centro de información. En este caso no son bibliotecas,